Bien, buenos días mis amados hermanos, qué gusto vernos. Sabemos que está complicado la cuestión de contagios, pero tenemos que cuidarnos con los debidos protocolos. Atienda esa parte, cuidemos con nuestro cubreboca, pero déjame decirle algo, hemos visto la misericordia y la gracia de Dios día con día sobre nuestras vidas. Yo no sé cómo venga usted esta mañana, cargado en su corazón, aflicción, alguna prueba que esté pasando, pero déjeme decirle que Dios puede confortarlo a través de su palabra. Siempre Dios va a hacer una obra perfecta en nuestras vidas. Y sabe, pensando en todo lo que ha sucedido en esta pandemia, me puse a analizar y vinieron algunas palabras, quiero compartírtelas. Se llama ¿qué llenó tu vida todo este tiempo? Y este tiempo definitivamente, hermanos, ha sido muy complicado para muchas personas, créanme. Estoy convencido en una manera que Dios ha hablado a nuestras vidas. De una forma o de otra, Dios sigue hablando. Y de verdad, de todo corazón, hay muchas personas que no han entendido todavía qué está sucediendo, por qué está sucediendo. Muchos perdieron situaciones pues familiares, materiales, y al verse perdido en muchas cosas se vinieron abajo. Sus convicciones se vinieron abajo. Y precisamente se vinieron abajo porque no había convicciones. Y es algo que tenemos que analizar. Mire, el concepto que tenían o tienen de Dios se desvaneció, porque fue un Dios prefabricado en sus mentes, pero no el Dios de la Biblia, no el Dios de la Biblia. Estaban más guiados por su sensualidad, y me refiero a sus emociones y sentimientos, los controlaban continuamente antes que una convicción y una fe clara en Dios, lo que es Dios y cómo actúa. Me llamó mucho la atención un pasaje de Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Miren lo que dice, está muy bonito, me hizo pensar en todas las cosas que el ser humano hace y debe hacer, ¿no? Dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. Fíjense lo primero, en conocerme verdaderamente, en tener una intimidad conmigo, dice, y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra. Lo que ha pasado, Dios lo ha estado obrando, y me deleito en estas cosas. Dice, yo, el Señor, he hablado. Es donde Dios se deleita. ¿Sabe? Sin duda Dios ha estado hablando en este tiempo y sigue hablándonos. Pero la pregunta sería, hermanos, ¿lo ha entendido la gente? ¿Y aún los mismos cristianos lo hemos entendido? Yo creo que no. Muchos siguen sin caerles el 20, la verdad, de quién es Dios en sus vidas. Inmediatamente, en apariencia, se empezaron a normalizar las cosas y muchos volvieron otra vez al ritmo de vida sin entender o haber reflexionado, hermanos, qué fue lo que pasó. Por eso el tema de hoy que vamos a tratar se titula Dios es y debe ser la única satisfacción para tu alma. Estaremos viendo el Salmo 63. Es un salmo precioso. Fíjense que en las peores crisis de la vida, donde se conoce quién es tu Dios. Es un salmo que lo hemos tal vez cantado como ahorita, lo hemos recitado, pero no hemos analizado el contexto, qué estaba pasando. David estaba huyendo de la presencia de su hijo Absalón. Él se sublevó y quería quitarle el reino. Él se va al desierto de Judá, y en el desierto de Judá empieza a analizar. Y él extrañaba la presencia de Dios, el tabernáculo, estar ahí en el templo de Dios. Lo extrañaba, lo anhelaba. Y buscaba a Dios día con día en esa parte. Hoy creo que firmemente que hasta que no entendamos esto, no habrá una entrega sincera y sin condiciones a Dios. Siempre el pensamiento humano, hermanos, se va a imponer antes que la vida de Dios en los corazones. Por ejemplo, podemos decir, Dios dice esto, sí, pero yo creo esto. Sí, esto es lo que Dios dice, pero mis convicciones son estas. No está basado en la Biblia. Ahora, quiero que veamos este día 4 prioridades
que quitarán la sed de tu alma. 4 prioridades en tu vida que van a quitar la sed de tu alma. Primera prioridad que quitará la sed de tu alma es que tu comunión con Dios es la base de todas las cosas. ¿Sí sabías eso? De ahí radica todo. Si no hay esa comunión estrecha con Dios, no tienes nada. Y tenemos que verlo esa parte. Hermano, ¿sabe cuál es el coco más fuerte de las iglesias? Lo que es la oración y la alabanza. ¿No se ha entendido esa parte? ¿Cómo hay pretextos para la oración siempre? Y sí es cierto, muchos escritores tienen razón en lo que dicen. ¿Cómo quieres pasar una eternidad con aquel que no tienes tiempo de relacionarte ahorita? ¿Cómo? Es interesante esta parte. Vamos a ver los versículos del 1 al 3. Mire, David escribió esta parte precisamente en el momento más difícil de su vida. Él amaba a su hijo, Absalón. Pero su hijo se había sublevado. Quería el reino, quería acabar con su padre. Y él huye directamente. Pero en ese tiempo escribe este salmo tan precioso. Y fíjese lo que dice. El salmista satisfizo el anhelo de su alma de adorar a Dios alabando su misericordia, su amor fiel en medio de la angustia. Es ahí donde nosotros conocemos a Dios. Es ahí donde nosotros alabamos a Dios en medio de la angustia. Como resultado pudo anticipar que también vendría un tiempo en que sería librado de sus enemigos. Y así fue. Su hijo fue muerto. Y él lloraba por él, Absalón, Absalón, hijo mío. Pero él sabía que Dios actuaría. Versículo 1. Fíjense qué interesante. Dios, Dios mío eres tú. ¿Qué le está diciendo David a través de esto? Eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Eres el único. Dios, tú estás ahí, pero eres mío. Habla de una relación íntima con Él. Y luego menciona, de madrugada te buscaré. ¿Por qué de madrugada, hermanos? Son los momentos más agradables porque ahí estás en silencio. En las vigilias de la noche, en madrugada. Hay ocasiones que Dios te va a despertar a que ores. Se me fue el sueño, ponte a orar. Póstrate ante Él. Reconoce quién es Dios en tu vida. Mi alma tiene sed de ti. Fíjense, dice, mi carne te anhela. Y él estaba en un desierto y pone esta figura en tierra seca y árida, que es tierra partida, donde no hay aguas. Así se encuentra mi alma, Señor, delante de tu presencia, porque anhelaba estar ahí, en ese lugar que tuvo que huir, pero ese lugar que adoraba a Dios plenamente. Qué importante reconocer quién es Dios. Un Dios personal, único, que solo te puedes refugiar en Él. No hay otro. No hay otro. La experiencia de David, hermanos, en el desierto seco y árido, lo hizo reflexionar en la sed insaciable que tiene su alma por Dios. Y hay una sed insaciable también en nuestra alma día con día. Y es la sed de Dios. Cuando las cosas materiales, hermanos, no llenan, tienes que buscar a Dios. Pero mientras las cosas materiales nos sigan llenando, no va a haber necesidad de Dios, ¿sabía usted? Porque esa es tu prioridad. Cuando pongas tus ojos en ciertas cosas todavía y te aferres a ellas y esos te den tranquilidad, ese es tu Dios. Pero cuando todas esas cosas te das cuenta que ya no te llenan y que solamente es Dios el que te llenan, ahí te vas a rendir día con día y vas a orar y vas a buscarlo. Porque Él te vas a dar cuenta que es la única satisfacción de tu alma. No más. Y lo vas a buscar con intensidad. A tal grado que sean uno. Como decía Jesús. Padre, que tú y ellos sean uno. Y habla de esos momentos de intimidad. Al experimentar, hermanos, esto, escribió de madrugada te buscaré. Que también puede traducirse yo te busco intensamente o te busco con afán. Por ejemplo, aquí la expresión, esta expresión en la Reina Valera, revisión 60, ha llamado la atención mucho. Por eso la gente cita mucho este salmo.
Salmo 63, para orar, para buscar a Dios. Mire, buscar a una persona de madrugada, ¿qué sugiere? Cuando hay una llamada de madrugada, dices, algo ha sucedido, ¿verdad? Y atiendes con urgencia. Pues es importante buscar a Dios. A veces no nos damos cuenta, pero en ese tiempo de buscar a Dios, su presencia se hace manifiesta en nuestra vida. Dice David, de madrugada te buscaré, versículo 2. ¿Para qué? Para ver tu poder y tu gloria. ¿Dónde se hace manifiesto el poder de Dios? En los momentos de oración, hermanos. En los momentos de oración. Cuando tú estás delante de Él desarmado y que ya no puedes y le entregas todo y dejas de luchar en tus fuerzas, Dios te hace fuerte. ¿Se acuerdan lo que Pablo rogaba a Dios que le quitara el aguijón en su carne? ¿Y qué le dijo el Señor? Mi gracia te es suficiente, Pablo. Suficiente para vivir. ¿Y sabes por qué, Pablo? Porque mi poder se perfecciona, madura mi poder en la debilidad. Cuando tú dejas de luchar en tus fuerzas, cuando tú ya no estás pensando en otras cosas y dejas de luchar en tus fuerzas, ahí yo te hago poderoso. Eres fuerte. Porque ahora sí es mi poder manifiesto en tu vida. Mientras tanto no. Dice, para ver tu gloria, tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David extrañaba eso. Sabía quién era Dios. Y extrañaba estar en el desierto de Judá y no estar en la presencia de Dios que tanto anhelaba. La próxima semana vamos a ver un salmo precioso. Ese salmo todavía lo tengo en mi mente cuando lo escuché de un joven que Dios lo está preparando para el ministerio. Una pareja hermosa que llegó a la iglesia, nos conectamos, somos muy buenos amigos, gracias a Dios. Él está ahorita en Ensenada, pero va a viajar a Guadalajara, ya se va a carrear, ellos son de allá. Pero cuando yo escuché predicar a este muchacho, yo me quedé impactado. Y cada vez que él me ayudaba a predicar, yo me sentaba y decía, ¿qué tienes que enseñarme? ¿Qué tienes que enseñarme, Señor? Fue algo muy precioso ese tiempo. Miren, el anhelo de David era estar con Dios. Surgió al ver su poder, su fuerza y la gloria en el santuario. Él tenía esa convicción aún antes de que sus enemigos lo perseguían. Sabía quién era Dios. Y precisamente, hermanos, si usted lee el Salmo 51, es un salmo que escribe después de su disciplina, tanto el 32 como el 51 tiene conexión, cuando él fue disciplinado por Dios. Y habla de un Dios que él conoce en intimidad. Y nosotros tenemos que hablar de un Dios que conocemos en intimidad. ¿Pero dónde conoces a Dios? En las crisis, no solamente en las bendiciones. Ahí es donde conoces verdaderamente el poder de Dios. David conoció a Dios no de oídas, sino en una experiencia plena. Y eso es lo que Dios desea en tu vida, que le conozcas plenamente. No quiere solamente emoción, Él quiere convicción, que lo busques, que ores, que sepas que Él está ahí. Y que es el primero y último, es el primer y último recurso que tienes. Es el primero siempre. ¿Ok? Él habló mucho de sus atributos. Y uno de sus atributos es la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Versículo 3. Vea la razón. Porque mejor es que tu misericordia que la vida, lo que yo pueda vivir, experimentar. ¿Sabes qué? Tu misericordia es mejor, llena todo. Mis labios te alabarán. ¿Por qué es importante tanto orar como alabar a Dios? Ahorita vamos a ver un pasaje muy clave, hermanos. Fíjese. A pesar de estar lejos del santuario, David halló satisfacción para su alma alabando a Dios. Así de sencillo. David no ponía ninguna excusa para no adorar a Dios en el santuario. Estaba viviendo circunstancias que lo alejaron la persecución de su hijo. Y le dolía. Le dolía lo que estaba haciendo su hijo, pero le dolía más
su relación con Dios. Era lo que anhelaba. Y es lo que nosotros tenemos que anhelar siempre, la presencia de Dios en nuestras vidas. Reconocer que Dios es omnipresente, está aquí, está acá, me está rodeando. Que Dios está ahí para nosotros, para escucharnos, para atendernos, para bendecirnos y para deleitarse en esa comunión. Hermanos, ¿cuántos pretextos ponemos a veces para no congregarnos? ¿Sabe que esta pandemia vino a traer al corazón, realmente vino a traer lo que había en el corazón de mucha gente? Mucha gente hoy en día ya no se congrega. Buscó la comodidad, buscó ese Dios y salió a relucir ese Dios que tenían, el Dios cómodo. Ellos ponen las condiciones cómo van a servir a Dios, ellos ponen las condiciones cómo van a adorar a Dios, y lo que menos le cueste. Eso es religiosidad. Eso no es una adoración plena a Dios. ¿Sabe? Hubo muchas circunstancias que alejaron a la gente de la comunión con Dios. Yo recuerdo que hace muchos años me hablaban: Roberto, nunca pierdas tu primer amor. Nunca lo pierdas. Y es algo que yo le digo: nunca pierda esa relación con su primer amor. Es importante. Esta pandemia, hermanos, afectó muchos corazones, pero les afectó ya que solo les faltaba una excusa para tomarla. Es la verdad. Es la verdad. En la crisis se conoce quién es tu Dios. Y mucha gente se vino abajo, definitivamente. Porque el Dios de ellos era un Dios prefabricado. Un Dios hecho en la mente, condicionado, pero un Dios al cual obedecieran y estuvieran sujetos a Él. Y que aprendieran de Él cada día. Es muy fácil crearse conceptos falsos. Y precisamente, fíjense, las oportunidades que nos brindó todo esto, que lo estamos transmitiendo, Internet, trae una comodidad. Yo me puedo conectar a la hora que quiera, cuando quiera, en el estudio que quiera, pero no hay un compromiso. No hay un compromiso de esa parte. Otras personas anhelaban congregarse como no tienen una idea. Pero un día les hice una pregunta, hermanos. Fíjese, si anhelas congregarte para solo sentir el calor humano y no la presencia de Dios, entonces tu vida no ha cambiado. Es que extraño esa comunión, ¿con los hermanos o con Cristo? ¿Con quién la extrañas? Sé que la iglesia en sí no es un edificio, somos todos el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia nos insta a eso, a no dejar de congregarnos. Yo sé que hay restricciones, pero podemos cuidarnos con la confianza en que Dios nos va a ayudar. Mire, quiero preguntar esto. ¿Crees que la gente entienda la necesidad de congregarse ante esta verdad que nos dice la Escritura? Vamos a leer Hebreos 10, 24, 25. Fíjese lo que menciona. Perdón. Y considerémonos, habla precisamente de poner en práctica ese amor, el amor ágape, unos a otros. ¿Para qué? Estimularlos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya lo tomaron como una costumbre. ¿Por qué no es necesario para ellos congregarse? ¿Falta de qué? De compromiso. ¿De compromiso con quién? ¿Con la iglesia? Dios. No, con Dios. No hay amor a Dios. Exactamente. ¿Sabe una cosa? ¿Qué nos ha afectado en muchas iglesias? Y estoy de acuerdo con este pastor que han criticado mucho, Paul Washer, pero él habla de realidades. El evangelio que presentamos fue un evangelio tan light, no basado en las escrituras, porque no dice que, la Biblia no dice que tú lo recibas en tu corazón. La Biblia dice que te arrepientas de tus pecados y le reconozcas a Él y que te bautices. Pero mucha gente no ha entendido lo que Cristo hizo en su vida.
Por eso, como no hay esa vida obrando en la vida de las personas, no van a tener ese compromiso para con Dios. Necesitamos volver al evangelio natural que Pedro predicó en Pentecostés. ¿Qué haremos, hermanos, cuando se compungieron de corazón? Arrepiéntanse de corazón y bautícense. Ese es el evangelio de la gracia que te alcanza, te cambia. No un evangelio light, que te dicen, cree en el Señor y todos tus problemas se van a arreglar. Ajá. Ese es el evangelio más falso que puede haber. Fíjense, la sed en Dios, dice, no dejando como algunos tienen de por costumbre, vea el contraste, sino exhortándonos, animándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿la gente piensa hoy en día, está pensando constantemente en el día del Señor? ¿Qué cree usted? Si no estamos pensando el día del Señor, ¿para qué queremos la gloria? ¿Qué tal si el Señor lo agarre haciendo otras cosas menos nada que ver con Él? ¿Sabe por qué no creemos? Porque no la creemos, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Extranjero, tú no eres de aquí. Peregrino, estás de paso. Pero mientras tú no te sientas que estás de paso en esta tierra y que no perteneces aquí, te vas a seguir aferrando a este mundo. Y vas a seguir viviendo conforme a este mundo. Y no vas a pensar en la gloria de Dios porque no te cae el 20. Pero cuando te empiezas a despojar a ti mismo y dices, no, Señor, tú vienes pronto. Estoy viendo tantas cosas, estoy viendo señales. Es una realidad. David anhelaba esto. La sed en Dios no la apaciguas con tus pensamientos y excusas, sino con la norma de fe y conducta que regirá tu vida, la Biblia. Por eso, veamos la segunda prioridad que quitará la sed de tu alma, y es la meditación constante de su palabra en todo momento. Es la que te guía, es la que nos fortalece. Vamos a ver ahí los versículos del 4 al 6. Mire, hay un salmo y es un versículo que me encanta. Se encuentra en el Salmo 119, versículo 92. Y ese versículo es para muchos de nosotros. Ok, ¿te sientes mal? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes que nada llena tu alma? Ve este salmo. ¿Qué dice David? Si tu ley no hubiese sido ¿qué? ¿Cuál es tu platillo favorito? Para mí la comida china, hermano. Me encanta. Mire, quisiera que no se me acabara. Aquí, porque si voy a Ensenada hay buffet. y son como 7 estaciones. Créame. Cuando fuimos de vacaciones y llevamos a mis enanos, después de años de no ver a mis padres, Caleb estaba emocionado. Papá, puedo de lo que quieras, pero con medida. Había la sección de pizza para ellos, pues ahí se la pasaron. Pero déjeme decirle algo. Es eso. ¿Qué es lo que te encanta? ¿Cuál es tu platillo favorito? Así tiene que ser la palabra de Dios. Decía David, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ¿qué hubiera pasado si la ley de Dios no hubiera sido su delicia al alma? Cuando estaba pasando por una crisis fuerte, yo hubiera perecido. ¿Por qué perecemos, hermanos? ¿Por qué perecemos en la crisis? Porque la palabra de Dios no es lo que nos llena. Y debería ser esa delicia día con día la que nos llena. Encontrarle sentido en nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿de qué echas mano cuando estás en una situación complicada? ¿De qué echas mano? ¿De qué? Veamos el recurso que a David le llenaba su alma. Versículo 4 al 6. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Esta alabanza procede de alguien que está en un desierto árido, cuyos pensamientos, ¿saben qué? Están centrados en Dios.
en ese momento. No hay otra. Están en Dios, más que en el agua que necesita para sobrevivir. Antes de preguntarle al pastor, pastor, ¿qué hago ante lo que estoy pasando? ¿Qué cree que yo le diría? Fíjense lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 13, por favor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Llame al pastor, ¿verdad? Inmediatamente dice ahí. ¿Qué dice? Haga oración. Busca a Dios. ¿Estás afligido? ¿Estás pasando una carga? ¿No la puedes llevar? ¿Qué te dice Dios? Búscame, echa sobre mí tu carga, que yo la llevo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado ¿de qué? De nosotros. Y luego te salen, pastor, es que usted está más cerca de Dios. ¿Cómo saben que estoy más cerca de Dios? Porque está más alto. Por estar más alto, no. Me va a pasar como la Torre de Babel. ¿Qué sucede, hermanos, con esto? Déjeme decirle. Es que no es el pastor, es tu comunión con Dios. Para mí es un placer guiarte, orar por ti, me encanta. Porque es algo que me deleito, créanme. Pero qué mejor que tú conozcas a Dios en ese momento de intimidad, día con día. Haga oración. ¿Estás alegre por algo? Dice, ¿está alguno alegre? ¿Qué haces? Cante alabanzas. Dedíquele ese tiempo a adorar a Dios, a bendecirlo plenamente. Señor, gracias. Y sabe que la alabanza surge de un corazón agradecido. Y es un cántico espiritual que le das a Dios día con día. Y que puedes estar alabando. No solamente cuando las cosas estén bien. ¿Qué dice? Dar gracias a Dios en todo. ¿En todo qué? En todo aquello que pasa en nuestra vida. ¿Por qué la acción de gracias va en la última parte? Porque si te das cuenta, pedimos y nos olvidamos de agradecer quién es Dios. Versículos 5 y 6. Fíjense qué interesante lo que dice David. Aquí estaba pensando en un buen trozo de carne. Estaba pensando en algo deleitoso. Y dice, como de meollo o de grosura será saciada mi alma. De los sacrificios que se hacía, se podía tomar un buen trozo. ¿Se acuerda usted de la barbacoa que hicimos? Bueno, que hicimos, que hicieron y compramos. ¿No se deleitó con un trozo de carne? Aún con un buen taco de sesos. Ay, qué rico. Ya le estoy abriendo el apetito. Pues así es como debe de deleitarse su alma. En Dios. Fíjese, dice, será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Y el 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho. ¿Qué es lo que llenaba a David? La palabra de Dios, la meditación. Mire, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Qué hace usted cuando no puede dormir? Ay, pues voy a bajar por una pastilla a ver si con eso. ¿No sabe que Dios a veces lo despierta para que ore? Para que tenga ese tiempo de comunión con Él y se deleite y que su alma sea así, precisamente llena como de meollo de grosura, como algo deleitoso. ¿No sabe que Dios hace esto? ¿Para qué me despiertas? No puedo dormir. Bueno, ponte a orar. Ponte a orar por la iglesia, ponte a orar por tus hermanos, ponte a orar no solamente por tus necesidades. Él las conoce. La alabanza a Dios satisfaría su alma, así como los manjares más abundantes de mollo y de grosura, y la verdad traían satisfacción también a su cuerpo. Su alabanza
le proporcionaba vitalidad a su vida espiritual. Hermanos, la alabanza a Dios es la expresión natural de un corazón que medita acerca del Señor y se acuerda de Él durante las vigilias de la noche. Este salmo me encanta, el 63. En los primeros años de mi conversión en un campamento, yo me acuerdo que todavía eran cassette en aquel entonces. Y todavía conservo, fíjese, mi casetera para escuchar. Tengo mis audífonos de diadema todavía, los antiguitos. Y tengo como varios cassettes todavía que me encantan, de los tiempos aquellos. Pero esta alabanza, cómo me encantaba. De madrugada yo te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Qué hermoso decir, Señor, mi alma solamente la llenas tú. No hay otro definitivamente. Tercera prioridad que quitará la sed de tu alma es que entiendas que Él es tu primera y única alternativa en tu vida. Si tú entiendes esto, vas a dar un paso grande. Pero si tu alternativa son otras cosas, no va a ser Dios nunca. Versículos 7 al 8. Mire, todos hemos cometido errores hasta yo, hermanos. No soy infalible. Humanamente me he equivocado, pero he pagado las consecuencias. Y he tomado decisiones. Solo me decía mi esposa, no lo hagas, está bien, no te preocupes, no lo vas a hacer. ¿Y qué creen? Lo hice. Ya te lo había dicho. Y recuerdo que esa vez me comentó, ya no te voy a poner más carga de la que traes ahora. Vamos a pasar esto juntos. Uno se equivoca. Y mire, todo por quererle dar una sorpresa, la sorpresa me la dieron a mí, me cometieron un fraude. Decía, no, te dije que no invirtieras eso. Pero bueno, son las cosas que pasan, ¿no? Mire, precisamente Dios conoce nuestro pensamiento. Y Dios sabe que Él es el único que lo puede arreglar, no nosotros. Todo lo hemos vivido, hemos pagado las consecuencias. Pero sabe, lo importante es cuando usted pide perdón, se arrepiente delante de Dios y dice, Señor, aquí estoy. Como veíamos la ilustración de la semana pasada, Señor, vengo otra vez. ¿Tienes algo nuevo para mí? ¿Sí? Dios siempre tiene algo nuevo para ti. Versículos 7 y 8. Mire qué interesante. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Dios no tiene alas, es una figura de lenguaje. Pero David decía, estoy seguro bajo la protección de tus alas. ¿Se acuerda ese salmo precioso? El Salmo 91. ¿Qué dice? ¿Sí se acuerdan? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estás bajo la protección de Dios. Estás seguro. No hay nada más seguro para ti que la protección de Dios. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Él sabía que en Dios estaba protegido. A pesar de la persecución de su hijo que quería contra él, él se sentía seguro de que Dios estaba con él. Está mi alma pegada a ti. Esta palabra me encanta. ¿Sabe qué significa? Está diciendo, así como mi carne está pegada a mis huesos, así está mi alma pegada a ti, Señor. Y así dice, fíjense, tu diestra me ha sostenido. Cuando habla de la diestra de Dios, habla de un poder increíble que lo guía, lo cubre, lo protege en todo momento. La causa inmediata de la meditación y la alabanza a Dios fue por protección y apoyo recibidos de parte de Dios. Puesto que Dios había sido su socorro y su fortaleza, tu diestra me ha sostenido. David permanecía cerca de él, protegido bajo la sombra de las alas, y continuaba cantando alabanzas a su Señor. Qué importante esto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en verdad nos sentimos protegidos por Dios?
¿Cuántas cosas le pueden preocupar a usted humanamente hablando? ¿Dios quiere que usted se ocupe en eso? ¿Puede arreglar eso? ¿Puede cambiar las circunstancias? Pero sí puede cambiar su actitud hacia Dios. Por eso nos dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Y nada es nada. Es que viene esto, bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Sabe que en una lucha intensa como humano y como pastor, tuve que rendirme a Dios y dejar de ser afanado por situaciones que no podía controlar. Mi esposa leyó un libro que después me dijo, toma, aquí está. Y ahí lo tiene nuestra hermana Judita, afanosos por nada, ansiosos por nada. Menos preocupación, más paz. Cuando terminé de leer ese libro, yo le pedí perdón a Dios por mi incredulidad. Y le dije, Dios, no vuelvo a desconfiar de ti. Sé que tú lo que dices es real. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas tus peticiones. Antes que te preocupes, Dios quiere que te ocupes. ¿Cómo? Dice, en toda oración. Y ahí en la palabra oración no significa que estés pidiendo. Es reconocimiento de quién es Dios en tu vida. ¿Quién es tu Dios? Y luego ya específico dice, y ruego, ahora sí. Como dicen a lo que te truje, chencha, ¿va? Esto es lo que sucede, Señor. Llévaselo específicamente. Pero no te olvides también de la acción de gracias. 3 elementos claves. Oración, ruego y acción de gracias. ¿Cuál es el resultado de esto? El versículo 7 te lo da. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a guardar? Tu pensamiento y tu corazón. Y la idea que tenía precisamente Pablo era de un soldado romano que se estaba vigilando, guardándote. Tus pensamientos están seguros en Dios, porque te va a recordar sus promesas. Y tu corazón lo va a calmar, porque está llevando todo a Dios en oración. Cuarta y última prioridad, que quitará la sed de tu alma. David tuvo que hacer eso. Aunque era su hijo, tuvo que aprender esto. Deja que los malvados se destruyan a sí mismos. Tú céntrate en Dios. Tú tienes que centrarte en Dios. ¿Le dolió a David lo que pasó con su hijo? Sí. Cuando su hijo iba en un asno, se enredó en un árbol de espinas y quedó su cabeza atrapada. Y ahí fue cuando lo mataron. Y David lloraba por su hijo, lo amaba, huyó de su presencia, pero después entendió que Dios lo libró, aún de su hijo, que se convirtió en un enemigo. Por eso, deja que los malvados se destruyan a sí mismos, se van a destruir. Tú céntrate en Dios. Versículos 9 al 11. Aquí David se regocijaba por la victoria que Dios le daría, hermanos. Y siempre Dios te va a dar la victoria. Que podía estar tranquilo sin preocuparse de sus enemigos. Ahora, ¿qué tanto disfrutas tú de tu paz con Dios? ¿Estás tranquilo? Muchas ocasiones Dios te va a permitir ver la destrucción de aquellos que quisieron destruirte, ¿sabes? Para que te des cuenta que Dios está contigo. Y que debes de dejarle lugar a Él. Y tú centrarte en Él. Glorificar. Nada puede detener, lo vimos la semana pasada, los planes de Dios en tu vida. Nada lo va a detener, hermanos. Por eso me encanta el Salmo 46:10. Es uno de mis versículos también favoritos. Y te invito a que lo apropies. Fíjense lo que nos dice este versículo. Estad quietos. El estar es un mandato, no es si quieres. Dice Dios, ya, tranquilo. Pero la quietud no significa que no hagas nada. Estás quieto, confiado, pero haciendo la voluntad de Dios.
estad quietos. Segundo mandato, y conoced que ¿qué? Que yo soy Dios. ¿Cómo lo conoces? A través de esa quietud, esperas en Él, sabes que Él tiene el control, sabes que Él está actuando y va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, y simplemente vas a conocerlo a través de esa experiencia. Y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Versículos 9 al 11, vamos a ir para terminar, por favor. Fíjense lo que David decía con convencimiento. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Uno no tiene que regocijarse de sus enemigos. Uno tiene que orar. Pero los que van a pagar, tienen que pagar en ese aspecto. Y es triste cuando dices, bueno, pues es su consecuencia. Yo no tengo que pagar por él está pagando por sus decisiones. Ni modo. Dios lo bendiga. Pero tú tienes que seguir adelante. Y David decía, precisamente, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero fíjese la decisión que él toma. El pero, subrayelo, cambia toda la dinámica aquí. Pero el rey, ¿qué dice? Tu alegría debe estar en Dios plena. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira se cerrará. ¿Quién la va a cerrar? Dios. ¿Te toca a ti esa parte? No. Te toca a ti regocijarte, alegrarte en Dios. Porque les vaya mal, no. Porque tú estás seguro en Dios. Ya lo que les pase es su problema, ya no es tuyo. Tú tienes que centrarte en Dios definitivamente. Y es lo que Dios pide. Mire, en estos versículos David dejó de meditar en la alabanza como alimento para su alma y comenzó a pensar en su situación. Conocía de tal manera a Dios que estaba seguro que alcanzaría a ver la destrucción y muerte segura de sus enemigos, y le tocó ver lo de su hijo. ¿Cómo se lamentó? Lloraban amargamente. Absalón, Absalón, hijo mío. Ya no lo pudo abrazar, pero se convirtió en enemigo de él. Por tanto, el rey se podía alegrar en Dios. De igual manera, hermanos, cualquiera que sea fiel a él puede hacerlo. ¿Tú crees que Dios no tiene el control de tu vida cuando hay una situación en la cual te da miedo tal vez perder tu trabajo? ¿Te da miedo que en cualquier situación, híjole? ¿Sabe? Cuando yo salgo del lugar que trabajaba, busqué el consejo, porque dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y busqué el consejo. Y un buen amigo que está en Estados Unidos, un buen pastor, me dio este consejo. Conociendo cómo eres de inquieto, lo primero que vas a hacer es buscar trabajo, ¿verdad? Pues lo estoy considerándole. No le tengo miedo al trabajo. Siempre trabajé en lo secular y compartí el ministerio. Y te voy a dar un consejo. Espera en Dios, ora a Dios, créele a Dios y guíate por Él. Pero no lo hagas. Y hermano, ya casi pasaron 2 años y Dios ha sido fiel. Amén. En todo tiempo y en todo momento. Cuando teníamos la iglesia en Ensenada, prácticamente, pues se puede decir que mi esposa y yo la sosteníamos. Y no nos pesaba. Nos prestaron, me acuerdo, una casa y empezamos a repararla. Y fue una bendición poder estar ahí casi 5 años como pastor. Y gracias a Dios. Fue cuando nos venimos para acá. Pero Dios ha sido fiel, hermanos. En ningún momento Dios te va a dejar. Él lo ha dicho. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No lo dice el hombre. Mire, por tanto el rey se alegró en Dios.
La alabanza siempre debe surgir como algo espontáneo, algo en lo cual bendices a Dios y le dices gracias, Dios, por todo lo que has hecho. Siendo sinceros, hermanos, una pregunta: ¿cuánto tiempo ha dedicado a alabar a Dios por sus favores divinos cada día en su vida? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué si Él es su hacedor? Usted debe estar alegre, regocijado. Regocijaos, otra vez digo, regocijaos. Usted debe de creerle a Dios. Y si le digo esto, se lo digo por experiencia, hermanos, porque he pasado cosas en las cuales he tenido que decir: Señor, tragarme mis palabras. Una vez Martín Lutero estaba tan deprimido, tan triste, que sale su esposa de su cuarto y sale toda vestida de negro. Y le dice: ¿qué pasa? Estoy de luto. ¿Por qué? Dios ha muerto, le dice. ¿Qué? ¿Está loca, mujer? Sí, Dios ha muerto. ¿Cómo que Dios ha muerto? Si Dios es todopoderoso, Dios es castillo fuerte, Dios es esto, Dios es esto. ¿Ah, sí? Pues vívelo. Pues vívelo. Mire que le dio una lección fuerte. Y a veces nuestra esposa nos da una lección de vida que sí pesa. Y es bueno esto. Ahora, ¿usted alaba a Dios solo cuando lo siente o cuando reconoce que Él es digno? Hermanos, déjeme decirle algo. ¿Qué si usted no siente a Dios? ¿Sabe que sus sentimientos no importan si usted no los siente? Porque Dios es omnipresente. Señor, es que no siento tu amor. Yo soy amor. El problema somos nosotros, que nos guiamos más por los sentimientos, las circunstancias, que por convicciones. Dios te quiere convencido. No te quiere guiado por sentimientos. Porque Dios no es un sentimiento. Dios es real. Dios es convicción. Así que, concluyendo, hermanos, pon atención. Del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu relación con Dios? Ahora viene el otro. Y en base a eso, ¿qué vas a hacer para mejorarlo? En base a la calificación que dices: no, no, Señor, pues estoy casi de panzazo. No, no, no. Señor, quiero mejorar. 2. Si no hay meditación de su palabra, flaquearás ante cualquier circunstancia. Proponte empezar a hacerlo. Medita en ella. Todos seguimos aprendiendo. El hecho de haber salido de un seminario, no lo sabes todo. Aún cuando me han hecho preguntas mis alumnos en el seminario, les digo: ¿sabes qué? Mañana te traigo la respuesta. Y me ponen a trabajar. Porque no lo sé todo. Cuando pretendas saberlo todo, no sé nada. 3. Si tu prioridad es Él y únicamente Él, verás su gloria, poder y poder en tu vida. Así de sencillo. Y por último, deja que Dios se encargue de los malvados. Tú tienes vida en Dios, no estás muerto como ellos. Tú tienes vida. Y tienes que aprender eso. El que quiera vivir para Dios, adelante. El que no quiera vivir, hermanos, pues simplemente que Dios le bendiga. Sabe que en este punto uno tiene que aprender igual. A veces, a mí me dolía mucho mi familia. Pero cuando yo entendí que mi relación personal, si no quiere nada con Dios, entregárselos, Dios los bendiga y ya no voy a sufrir. Porque yo no voy a dar cuenta de ellos. ¿De quién voy a dar cuentas? De mí y de ella. ¿Y qué le voy a decir? Señor, es que ella no quiso.
Era tan pecadora que no quería, Señor. No. Yo soy su guía. Y obviamente mi esposa tiene que ser más como Cristo y más santamente porque se casó conmigo, no a pesar de haberse casado conmigo. Hermanos, este salmo es precioso. Y si te das cuenta, Dios quiere que tú aprendas esa relación. Dios no quiere verte preocupado, afanado, no quiere ver que vengan esos pensamientos. ¿Sabes que estoy preocupado por esto? No. Voy a estar ocupado, Dios, en lo que tú dices, porque tú eres mi sostén cada día. Si no te regocijas en esta relación aquí en la tierra con Dios, ¿en verdad crees que le vas a hallar sentido a lo eterno? Ya llegué aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer aquí? Debes estar convencido desde aquí que vas a hacer allá. Debes estar convencido desde aquí por qué Cristo te salvó y por qué vas a la eternidad. Hay una alabanza, no sé si la has escuchado, que si quiero escuchar tu dulce voz. Y no podría estar ante ti, Señor, escuchándote hablar sin caer delante de ti. Yo no sé qué le voy a preguntar, pero tengo muchas dudas todavía. Y de cosas que no entiendo, pero sé que ahí se me van a aclarar. Ya no voy a orar porque lo voy a tener ahí enfrente. Ya no le voy a pedir, Señor, por esta dolencia, por este tiempo de chicos malos, malos de la presión, malos de la... Ya no, simplemente vamos a estar alabando al Rey de Reyes. ¿No quiere hacer usted lo mismo? ¿No quiere gozarse todo este tiempo en oración, alabanza y reconocer quién es Él? Le invito a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque sigues siendo nuestro Dios. Señor, este salmo precioso lo hemos cantado, lo hemos repetido, pero tal vez no lo habíamos meditado como es. Gracias por la vida de tu siervo. Gracias porque tú lo levantaste con poder a pesar de todas las circunstancias que estaba viviendo y tú te mostraste plenamente en él. Señor, que cada uno de nosotros tenga una comunicación plena y comunión con ese Dios de poder, ese Dios que nos bendice, ese Dios que está interesado en nosotros y que quiere que nosotros nos regocijemos en ti. Gracias por las luchas, por las pruebas, gracias por todo lo que nos enseña, porque nos hace más dependiente de ti. Señor, es tu iglesia y tú has dicho, yo edificaré mi iglesia, no el ser humano. Simplemente nosotros somos, Padre, aquí representantes tuyos. En verdad, Señor. Estamos aquí representando tu reino como embajadores, como ministros tuyos, pero tú usándonos con poder. No es el poder nuestro, es el poder de tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos guíes y nos hagas conscientes de orar, buscarte cada día y sobre todo reconocer que tú eres Dios. Dios mío, Dios mío, eres tú, único Señor que nos ayuda, nos bendice y está ahí para relacionarse con nosotros. Bendito seas, bendice a tu congregación, bendice nuestras vidas, líbranos de esta enfermedad, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, como lo has hecho siempre, y cúbrenos, Señor, de esto, y que cada uno de mis hermanos se cuide y sobre todo dependa de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.